No sabía que filibustero su significado fuera un pirata que durante el siglo XVII actuaba en el mar de las Antillas y atacara a los barcos que comerciaban con las colonias españolas de América. Pero antes, la presentación. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 9 años. Bienvenidos a Crónicas Postales y un fuerte abrazo desde lo más profundo de la tostada de Pau, de quien les habla y dirige para todos ustedes en offline al día de hoy. Si quieren, quédense que hoy hablaremos de piratas, pero de los piratas de pata de palo, parche en el ojo y loro en el hombro. Hay 4 palabras que pueden significar a priori lo mismo, que son pirata, corsario, bucanero y filibustero. Pero tienen sus diferencias, pero no quiero justificar con esta locución que lo que hacían era lo más correcto, son actos de piratería, de delincuencia y algo más. Es decir, vandalismo en la enésima potencia en el siglo XVII, más o menos. Voy a intentar dar mi opinión a lo que yo sé sobre la piratería. En verdad, os contaré lo que no sabía. Toda esta información es sacada de la web de Historias de la Historia de mi amigo digital Javier Sanz. Escribe como Los Ángeles. Puedes acceder como siempre a su web a través de mi cajetín de la descripción, donde allí te dejaré toda la información. No sabía, por ejemplo, que antes que aparecieran los piratas en el mar del Caribe ya estaban navegando los corsarios. La primera diferencia es que los corsarios respecto a los piratas podríamos decir que los piratas eran más delincuentes que los corsarios y que los corsarios eran para unos delincuentes y para otros unos héroes nacionales y los piratas podemos decir que eran unos malos malotes. La diferencia estaba en que los corsarios viajaban bajo la protección de una patente de corso, un documento en el que un rey les daba autorización a atacar a otros barcos. Esto dice que fue muy habitual en una América colonial dominada por castellanos y portugueses. Su único objetivo no era robar, pero si caía algo a favor del barco atacante por el barco atacado, nadie iba a decir nada. Principal motivo de un ataque con 100 cañones por banda a toda vela. No surca sino vuela un velero mercantil. No era robar, más bien era entorpecer las actividades comerciales que se realizaban en los territorios enemigos, como detener el transporte de riquezas hacia el viejo mundo. Los filibusteros como los bucaneros no son menos importantes unos de otros. Todo es porque tenemos en mente la palabra pirata en la que metemos todos en el saco. Pero como he dicho antes, todos eran igual de violentos, delincuentes y hacían el mal. Los filibusteros eran piratas que hacían el mismo mal que los piratas nombrados anteriormente, pero actuaban en naves más pequeñas y sin alejarse demasiado de la costa. Llegaron a ser de gran utilidad para muchos gobiernos para sabotear a sus enemigos. Llegaron a crear una sociedad filibustera en las costas de Santo Domingo y la Isla Tortuga, llamada la Hermandad de la Costa, que sus principales enemigos eran los españoles, a quien saqueaban por mar y por tierra. Eran un punto medio entre piratas y corsarios, pudiendo hablar de ellos como unos piratas domésticos. Y finalmente los bucaneros, que en el fondo eran un grupo de hombres, se les llamaba así por el procedimiento que utilizaban para asar y ahumar la carne. En resumen, hombres que se pasaron de la legalidad a la piratería y por su manera de ser obtuvieron un nombre, para ser distintos a los otros grupos de delincuentes, saqueadores y malvados hombres de mar. Los bucaneros también formaron parte de la Hermandad de la Costa, agrupándose con los filibusteros. Pero todo el mundo sabe que estos personajes, a pesar de ser delincuentes, rufianes y peligrosos, pasaron a ser diablos a convertirse en héroes románticos, que si bien podrían robar y matar, lo hacían para defender su vida en libertad lejos de los dominios de los grandes monarcas europeos. Esta última frase sacada exclusivamente del texto original. Es que queda bien. Ya que estamos hablando de piratas, podríamos hablar de un pirata cobarde y redomado, que no fue ni de sobras el más temido, pero supo convertirse en uno, o por lo menos así debía ser, en el pirata de leyenda. Por su bandera, por su peculiar forma de vestir y por tener el honor de contar entre su tripulación con las 2 mujeres piratas más conocidas de la historia,
Annie Bonny y Mary Read. Estoy hablando, si es que estoy hablando de alguien, porque no puedo afirmar que sea cierto, pero por lo menos es una buena historia que contar. Que Jack Rackham era conocido con el sobrenombre de cálico, por su costumbre de llevar ropa interior de este material. El cálico, para quien no lo sepa como yo, es un tejido de algodón realizado con ligamentos tafetán, de aspecto rústico debido a los restos de almidón en la fibra que lo componen, que está sin blanquear. Puede estar estampado por una cara con colores vivos, originario de la India, y su nombre deriva de la ciudad Calicut, actualmente situada en suroeste de la India, donde se tejía el cálico de forma artesanal. Vale, como he dicho, no tenía ni idea de lo que era, pero yo me pregunto a estas alturas de la historia y partiendo que estoy hablando del siglo XVII, ¿en 1719 se llevaba ropa interior? Bueno, sigamos. Nuestro héroe, Jack Rackham, o cálico para los amigos, supongo que no muchos podían llamarlo así antes de perder la vida, pero es el pirata conocido por su bandera, bueno, por la bandera, la mítica bandera pirata, la que se convirtió en el símbolo internacional. Fondo negro, dos espadas en aspa bajo una calavera de frente. También es conocido por ser el único pirata que tuvo entre su tripulación a dos mujeres, Annie Bonny y a Mary Read. La primera mujer es por una extraña carambola y por el carácter de Mary, que era, para decirlo de alguna manera diplomática, de temperamento difícil, que convenció al pirata a volver a las fechorías después de que se acogiera al perdón real de Wood Roger, el gobernador de las Bahamas. Sí, una mujer que anhelaba la libertad que se les atribuía a los piratas, convenció a un pirata de verdad para que dejara a su esposa y con ella volvieran al mar a realizar sus fechorías. Mary Read apareció un poco más tarde en uno de esos buques capturados donde un muchacho se les unió a su tripulación y enseguida entabló una gran amistad con Annie. Nuestro Jack, muerto de celo y antes de matar a alguien, decide hablar con Mary. Él o ella decide, creo que bajo presión de muerte, desvelar su identidad ante Jack y Annie, revelando que era la mujer, la cual tenía un pasado de desgracias personales y de identidades ocultas entre hombres. El peculiar trío tuvo éxito en los mares, como en lo personal. Su captura y su muerte fueron de lo más natural en esa época. Ellas murieron por alguna infección en la cárcel y él, por ser hombre, en una ejecución en la cual perdió la vida con una soga. Pero como he dicho, es una historia con su bandera archiconocida, por su forma de vestir y por el honor de contar en su tripulación con las dos mujeres piratas más conocidas de la historia. Hablando de banderas piratas, ¿qué decir de ese trozo de tela que ondea en los barcos para intimidar a sus presas antes de su abordaje? Al día de hoy, el cine ha contribuido mucho a que un solo modelo de bandera se haga popular, pero en verdad al principio no fue así. Los filibusteros franceses empezaron a utilizar banderas rojas, sin ningún símbolo, cuyo único significado era que iban a atacar. Las banderas fueron conocidas popularmente como Jolly Roger, un término utilizado por primera vez en 1724. La bandera terminó siendo utilizada para intimidar a su oponente. Las más comunes y reconocibles son las clásicas de calaveras y tibias, como la nombrada por Calico Jack. El fondo negro y la calavera ya de frente o de lado con pañuelo o pendiente por encima de dos tibias o simples armas. Esta es la que más se ha popularizado en la época actual, pero como siempre he dicho, había tantas banderas como barcos y capitanes que navegaban los 7 mares. Otra observación para aquellos que como yo no tienen una cultura náutica. Los 7 mares a los que me refiero son el Golfo Pérsico, el Mar Negro, el Mar Caspio, el Mar Rojo, el Mar Mediterráneo, el Mar Adriático y el Mar de Arabia por parte del Océano Índico. Lo dicho, para gustos colores, así que había muchas más banderas intimidatorias que las simples que conocemos. Gracias a la película Piratas del Caribe, que es una pena, por Legolas, Penélope Cruz y Bardem, hubiera sido una gran serie, pero se echó a perder por estos 3 personajes. Pero como he dicho, para gustos colores. Hablando de cosas malas, malísimas, podríamos hablar de uno de los piratas más conocidos. No estoy hablando de Jack Sparrow. Me estoy refiriendo a uno de los más temidos en los mares del Caribe, por su frondosa y larga barba que nacía justo debajo de los ojos, se trenzaba y de ser un hombre alto y fornido,
por sus 3 pistolas, espadas y cuchillos que llevaba a la batalla, o de su teatralidad de su aparición, supongo que chillando como un loco, y que se ponía debajo del sombrero largas mechas de cañón encendido, haciendo que su rostro se ocultara tras una capa de humo, como si fuera el mismísimo diablo salido del infierno. Su leyenda no solo hace acto en los abordajes, sino en su vida. Dicen que una vez se encerró con hombres de su tripulación en una de las bodegas y prendió fuego a kilos de azufre, solo para crear su propio infierno y saber cuánto tiempo eran capaces de soportarlo. Lógicamente, él fue el último en salir. Como en aquella ocasión que también se encerró con parte de su tripulación y disparó su arma solo para demostrar quién mandaba. En una ocasión hirió a uno de ellos de gravedad en la rodilla. Era un loco sanguinario que al final de su carrera navegaba en un navío de 40 cañones. Supongo que era 40 cañones por lado. Su carrera no fue larga, solo duró 2 años que supo disfrutarlo al máximo creando de su nombre una leyenda. Murió en una batalla el 22 de noviembre de 1718 a manos de un joven teniente de la marina, Robert Maynard, de la cual también tiene una leyenda su muerte. Maynard le cortó la cabeza y la hizo colgar en su barco y lanzó su cuerpo al mar, y este dio varias vueltas al barco antes de hundirse. Estoy hablando de un hombre que su leyenda empezó gracias al pequeño navío que le cedió el capitán pirata Benjamin Hornigold a finales de 1716. Este pirata tan temible se llamaba Edward Teach. Fue un marinero como cualquier otro de la Armada Real Británica. Nació en Bristol en 1680. Empezó sus andanzas durante la Guerra de Sucesión Española entre 1702 y 1710, y al terminar el conflicto, Teach se negó a abandonar la vida que había conocido durante la guerra. En este corto periodo de tiempo de 2 años se ganó el nombre de Barba Negra. Aunque muchos ya lo habéis conocido y muchos otros han pensado en el malo malísimo de Piratas del Caribe y propietario del holandés errante Davy Jones, no, estoy hablando de Barba Negra. Antes de terminar me gustaría hablaros de 2 cosas más que están relacionadas con los piratas. Como he dicho y vuelvo a repetir, dejaré en el cajetín de la descripción los enlaces a los cuales os podéis remitir y dejarle un buen like a Javier Sanz por sus aportaciones. Pero sigamos con los piratas. Quiero hablar del remedio para la carencia de la vitamina C. Hablo del escorbuto, que en esa época entre piratas ya conocían la enfermedad y el remedio, aunque no la usaran. Hablo del ron, de un licor de sabor fuerte y no agradable. Dicen que Edward Vermont, un oficial de la Royal Navy, se le ocurrió suavizar el sabor añadiendo azúcar y zumo de lima. Ese fue el primer cubata de la historia conocida, y lo llamaron grog, en honor a su mentor debido a la chaqueta Grogman, hecha de seda mezclada con lana y goma. Desde entonces, y sin saberlo, tenían el remedio para el escorbuto, gracias a la lima y a su índice de vitamina C. Pero lamentablemente este detalle no se tuvo en cuenta porque no lo sabían. Hablo de la carencia de la vitamina C. Hasta que en 1795 les obligaron a llevar cargamentos de lima en los barcos. Y hablando de bebidas sin alcohol, no podría irme sin hacer mención a la historia que a mí me ha creado tantas películas como leyendas en la cabeza de este pirata. Hablo sin rodeos de Bartholomew Roberts, también conocido como Black Bat. La diferencia entre este pirata y los demás es su no alcoholismo. No bebía alcohol, solo se alimentaba de té, y se convirtió así en el único abstemio conocido del mundo de la piratería. No solo era conocido por esta manía de no beber, también por su excentricidad en su vestimenta y armas. Siempre iba en punta en blanco, y como dijo antes de su muerte, su deseo fue que si moría en combate se le vistiera con sus mejores ropajes y se arrojara su cuerpo al mar. Y así se hizo, en febrero de 1722, frente a las costas de África Occidental. Fue, o eso dicen, un gentleman de la época más que un pirata perseguido por las autoridades del momento. Se hizo, para él, una bandera que le hiciera reconocible entre los otros piratas, y lo que realmente haría pasar a Roberts a la historia es que se le atribuyeron más de 400 capturas, así por el código de conducta que instauró en su tripulación, lo más parecido a una ley pirata, y por cumplirlas a rajatabla.
Pues con esto me despido, pensando en la gran vida pirata en alta mar con sus peligros y sus cosas, porque aunque todo se veía de color de rosa, seguramente lo debían de pasar muy mal. Como anécdota final puedo contar que el típico parche pirata normalmente no era para esconder una pérdida ocular, que también servía para eso, y para adaptarse con más rapidez a los cambios de luz entre la bodega y la cubierta de los barcos. Esta acción también se usó con los pilotos de los aviones para mirar las coordenadas mientras volaban. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 9 años. El placer ha sido mío de poder contar estas historias que algún día me leí. Un fuerte abrazo desde lo más profundo de la tostada de Pou, donde siempre hay una mesa para sentarnos alrededor del primero que quiera contarnos una historia de piratas o de lo que quiera. Nos vemos muy pronto.